Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto estar aquí nuevamente en plataforma. Esta semana la comidilla en las discusiones de los medios, el debate público en general, ha sido desde luego el cumplimiento de los primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele. En plataforma ha sido tema recurrente, así que vamos a sumarnos a esa discusión y aportar algunos elementos críticos a este debate. Muchísimas gracias por estar aquí, a quienes nos ven en El Salvador, a quienes nos ven fuera de nuestras fronteras, por cualquiera que sea el medio por el que usted nos está viendo, sea en vivo, a través de los canales de televisión, a través de streaming o posteriormente en las plataformas digitales. Sin ustedes este espacio no tiene ningún sentido, así que valoro y agradezco muchísimo que ustedes estén ahí. Bueno, el presidente Bukele dio un discurso en una cadena nacional de radio y televisión, un mensaje difundido también por las redes sociales, las plataformas digitales, en las que rindió una especie de informe, planteó su perspectiva de país. Yo diría que se puede destacar del discurso del presidente Bukele el hecho de que él maximizó algunos logros. El tono de su retórica fue de maximizar algunos logros, adjudicarse algunos que en realidad son del gobierno anterior o que fueron iniciados en el gobierno anterior. El discurso trata de colocar en el imaginario social una nueva narrativa gubernamental. Una narrativa que hace referencia a una nueva era. Yo creo que tiene sentido que el gobierno trate de instalar ciertos conceptos, ciertas ideas, fuerza en el imaginario de la gente, claramente en la estrategia discursiva que tuvo el planteamiento se nota. Yo diría, para ponerle tono crítico al análisis del discurso presidencial, es que me parece que es un tanto falaz esta noción de empezar de cero. Él dijo que su gobierno había empezado de cero, o sea, casi que la vida empezó el 1 de junio para acá, ¿verdad? Antes estábamos en la oscuridad y en las tinieblas. Es decir, yo creo que esa visión es deshonesta con la realidad, porque ciertamente se hicieron cosas malas, feas, negativas en los gobiernos anteriores, pero también se hicieron cosas buenas. Entonces las cosas malas y feas hay que corregirlas y las cosas buenas hay que continuarlas y hay que profundizarlas. Esa es la lógica de todo gobierno. Mejorar la gestión anterior, eliminando lo incorrecto y potenciando las cosas correctas, y a eso se le agregan las cosas nuevas que el nuevo gobierno va a realizar. Entonces, a mí ese tono de empezar de cero incluso es una falta de respeto hasta para la cooperación. Yo he participado en discusiones con gente de la cooperación y ellos se sienten como irrespetados porque la cooperación ha venido financiando programas, proyectos en materia de seguridad, en materia de políticas sociales. Entonces, dejamos esta crítica al discurso del presidente Bukele. Hay que decir además que el discurso y el momento de los 100 días también se ha visto opacado por las denuncias de despidos arbitrarios. Se habla de más de 800 despidos ya en diferentes dependencias del Ejecutivo, violaciones a la libertad de expresión, restricción a periodistas, intolerancias a la crítica y también denuncias de posibles casos de corrupción. Recientemente hemos tenido publicaciones de algunos medios digitales que hablan de posibles actos de corrupción de Nayib Bukele antes de ser presidente. El periódico El Faro y la revista Factum han publicado que Nayib Bukele recibió financiamiento de Alba Petróleos y podría estar incluido en una investigación sobre
posible lavado de dinero. Entonces, quizá por eso el cierre a que estos dos medios de comunicación participaran en la conferencia de prensa. Entonces, ahí hay un empañamiento, digamos, al momento de los 100 días. Yo quiero aportar a la discusión refiriéndome a 3 aspectos relevantes. No pretendo, porque no hay tiempo, hacer una evaluación exhaustiva de los logros y de los fracasos, sino que quiero referirme a 3 puntos que creo que son aspectos centrales en este momento, en esta coyuntura de los 100 días. El primero es que el principal logro del gobierno del presidente Bukele en estos 100 días es sin duda la reducción de los homicidios y las mejoras en la percepción ciudadana sobre la seguridad pública. El presidente le apostó con mucho énfasis al tema de la seguridad, al identificarlo como un problema sensible que la solución a otros problemas pasa por resolver el problema de la seguridad. Entonces hubo una apuesta por parte del gobierno y ha tenido un logro importante. Es innegable, a pesar de las críticas que podamos tener sobre el énfasis represivo, lo que hemos señalado en otros programas, lo cierto es que claramente hay una mejora en el tema de seguridad que en mi opinión se debe a 3 cosas importantes. Una es a la presencia, el control territorial por parte de la policía y el ejército. Ha habido un despliegue importante en el territorio. Segundo, el gobierno ha mantenido una fuerte campaña de psicología social, amenazando a los pandilleros con la cárcel o el cementerio. Probablemente algún efecto disuasivo ha tenido esa campaña mediática que ha sido muy fuerte en medios de comunicación, en redes sociales. Y el tercer factor creo que tiene que ver con el sistema carcelario, los movimientos en las cárceles. Por un lado, un control más estricto de las telecomunicaciones y por otro lado, el traslado constante de reos, de pandilleros. Entonces esto, digamos, por lo menos momentáneamente, afecta la comunicación y la coordinación de las pandillas para cometer delitos, entre ellos ordenar asesinatos. Esas 3 cosas, control territorial, campaña publicitaria y medidas en el sistema penitenciario, han dado el resultado de mejora en seguridad, y ese es el principal logro, ¿verdad?, del gobierno del presidente Bukele en estos 100 días. Aquí el desafío es cómo hacer que esto sea sostenible. Y es esperable entonces que en la siguiente fase del plan, porque el plan control territorial tiene diferentes fases, que en las siguientes fases del plan control territorial se priorice en la prevención, en la rehabilitación, en la atención a víctimas de la violencia, que son otros de los componentes de una política integral de seguridad, a la par de la represión y la persecución del delito. Se trata, por tanto, de ir a las causas estructurales. Mientras no se vaya a las causas estructurales relacionadas con el modelo económico, con el sistema tributario regresivo, con la altísima concentración de la riqueza. Según Oxfam, 160 millonarios controlan más de 81.000 millones de dólares. Esto es el 87% del Producto Interno Bruto del país. Mientras no toquemos esos hilos sensibles, no vamos a impactar realmente en el problema de la seguridad, y logros como el que ahora se han tenido pueden resultar insostenibles y podríamos tener incluso caídas mayores de los asesinatos y de la situación de inseguridad. Entonces esperemos que esto sea sostenible. El segundo aspecto relevante que quiero comentar es que hemos visto en estos 100 días preocupantes retrocesos en materia democrática. Si vamos a hablar de la seguridad como logro, vamos a presentar esto como un fracaso, como un aspecto negativo del gobierno en los primeros 100 días. Preocupantes retrocesos en materia democrática. ¿De qué estamos hablando? Voy a enumerar varias situaciones. Primero, violaciones al debido proceso y a los derechos laborales. Muchos de los despidos
que ha hecho el gobierno han sido injustificados. No lo digo yo, lo ha dicho la Sala de lo Constitucional en unos amparos que aceptó de parte de empleados que fueron despedidos. Se habla de la supresión de plazas, ¿verdad? Pero sin técnicamente demostrar que esas plazas no eran necesarias. Además, se sabe que no es cierto que estén suprimiendo plazas, sino que están incorporando a otras personas. Incluso hay casos donde habían 5 personas y sacaron a las 5 y han metido a 10. Entonces, allá hay violaciones al debido proceso, a los derechos laborales. Otra es restricciones a la libertad de expresión y discriminación de medios incómodos. Ya mencionábamos hace un momento en la introducción, casualmente a los 2 medios que el gobierno de Bukele les impide entrar a las conferencias de prensa son a 2 medios que investigan sobre corrupción y han publicado sobre posibles casos de corrupción que afectan al gobierno o al presidente Bukele. Entonces, digamos, eso no es democrático, eso muestra debilidad, porque ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor a que lleguen a la conferencia El Faro y Factum y que pregunten? Yo al presidente Bukele le haría el mismo desafío que le ha hecho su maestro Óscar Picardo Joao. Óscar Picardo le ha sugerido a Bukele que monte una conferencia de prensa con todos los medios críticos y que conteste a las preguntas, que aclare todas las cosas que se están planteando. Eso sería un gobierno, un presidente democrático, transparente, ¿verdad? Y no estaría huyéndole a los cuestionamientos de la prensa y violentando la libertad de expresión. Que esto incluso ya generó preocupación en organismos internacionales, como en la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, de la OEA, como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hay una creciente preocupación en la cooperación internacional, en los organismos internacionales, por el actuar de este gobierno. Me consta porque yo he participado en espacios donde ya las instancias de cooperación o de la institucionalidad multilateral están mirando con mucha preocupación estos rasgos autoritarios y antidemocráticos del comportamiento de Nayib Bukele. Intolerancia a la crítica y ausencia de diálogo con la sociedad. Ese es otro retroceso antidemocrático. Todos los espacios de diálogo social que habían, el presidente Bukele los borró de un plumazo. Consejo de Seguridad Ciudadana, Consejo de Educación, Consejo de Sostenibilidad. Se había institucionalizado un proceso de diálogo y de participación ciudadana que ahora no existen. Este gobierno no tiene diálogo con la sociedad, y no me vayan a decir que en las redes sociales. O sea, estamos hablando de espacios institucionalizados. El gobierno unilateralmente está actuando. Hay un desmantelamiento de la institucionalidad relacionada con la transparencia. Esto ya lo hemos dicho antes. Se desmontó la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, pero no se creó una nueva instancia, ¿verdad? Ahora se ha anunciado la creación de las ICIES, ¿verdad? Ese tema me lo voy a guardar para el siguiente programa porque es amplio y no lo alcanzo a abordar, ¿verdad? Pero la institucionalidad de transparencia ha sido desmantelada y ninguna otra instancia ha retomado las funciones que, por ejemplo, hacía la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Y por último, en esto del retroceso democrático, hay un discurso presidencial sobre la anticorrupción que es engañoso, es de doble moral y se contradice con la práctica, ¿verdad? El presidente se presenta como el paladín de la transparencia y la anticorrupción, como el justiciero de los corruptos, pero al mismo tiempo no elimina la partida secreta. No la ha eliminado. El ministro de Hacienda dijo que 20 millones de la partida secreta están disponibles para el gobierno de Bukele. Un periódico digital ya publicó que Bukele se ha gastado ya 2 millones de la partida secreta y no se sabe en qué. Declaró secreto de Estado el presupuesto de la OIE. No fueron a presentar la declaración patrimonial. Entonces, hay una gran contradicción entre el discurso anticorrupción con la práctica, ¿verdad? De paso, se bloquea el acceso a medios que investigan corrupción, como ya decíamos. Entonces, hay un discurso que se contradice con la práctica. Ahora el presidente se quiere reivindicar
o redimir con la propuesta de CICIES, una propuesta que lo que ha hecho es generar más dudas, porque realmente lo que se hizo fue el anuncio de una comisión técnica para la instalación, cuando la promesa era que en los primeros 100 días la comisión iba a estar ya funcionando y metiendo presos a corruptos. Ahora, solo para salir diciendo que se cumplía con la promesa, se hizo un acto improvisado de anunciar una comisión técnica, pero vamos a hablar más a profundidad la otra semana del tema de las CICIES. Y el tercer aspecto que quiero proponer para la discusión, además de destacar la seguridad como principal logro, de señalar todos estos retrocesos en materia democrática como principal fracaso, vamos a cerrar, digamos, con uno neutral, con un tercero neutral, ¿verdad? Y es que el gobierno tiene una alta aprobación popular. Una alta aprobación popular. Ningún presidente había tenido en sus primeros 100 días el respaldo en las encuestas que tiene este gobierno. No creo que sean más del 90%, como dijo la prensa gráfica. Yo temo que ese fue un regalito de la prensa gráfica para hacer las paces con Nayib Bukele, ¿verdad? Yo más me quedo con el 8.5 que varias encuestas han dicho, ¿verdad? Entre ellas la que sacó la Universidad Francisco Gavidia, la UFG, publicó que el presidente Bukele tiene un nivel de aprobación de 8.56%. Es decir, más de 8 de cada 10, más de 80 de cada 100 avalan la gestión del presidente Nayib. ¿Y a qué se debe este aval social de la gente? Se debe, en mi opinión, a tres cosas. En primer lugar, la gente reconoce el avance en seguridad. La mejora en la percepción de seguridad le da al presidente un gran respaldo de la gente. La gente no repara con que a saber si esto va a ser sostenible, no repara con que la represión puede dar lugar a violación de derechos, del debido proceso, ¿verdad? Digamos, la gente en su cotidianidad, no estoy diciendo que la gente no analiza, simplemente en su cotidianidad las personas valoran como positivo el hecho de que se ha mejorado la seguridad. El segundo elemento que le da esta aprobación al presidente Bukele es el estilo activo de su gobierno. A la gente le gusta. La gente no anda reparando en que el estilo del presidente tiene rasgos autoritarios, tiene rasgos antidemocráticos, que se salta los procedimientos formalmente establecidos. La gente valora en su cotidianidad, la gente valora que es un gobierno activo, que el presidente manda, que da órdenes. En la cultura política nuestra, como tenemos la gran tradición autoritaria, porque hemos sufrido el autoritarismo desde siempre, nuestra cultura política tiene interiorizados esos valores del autoritarismo, el verticalismo. Entonces ve bien que un presidente dé órdenes, que obligue a su ministro a que le pida disculpas públicamente, como este bochorno que ha pasado con el ministro de Seguridad. Entonces a la gente le gusta este estilo, ¿verdad? No repara en que si este estilo se da en el marco de una actitud democrática, en el marco de las competencias institucionales. Y la última cosa, el último factor, además de la buena percepción de seguridad y que gusta a la gente el estilo activo del gobierno, está el hecho de que la gente le sigue dando el beneficio de la duda. La gente sigue esperando, la gente todavía tiene expectativa, la gente masivamente tiene expectativa de que el presidente Bukele va a ser un gobierno diferente, que no va a ser como los mismos de siempre, como él decía, y que va a ser los grandes cambios que el país necesita y que Arena y el Frente no los hicieron. Entonces yo creo que, y para cerrar, porque el tiempo se acabó, creo que ahí está el desafío del presidente Bukele, en no defraudar a la gente, en no traicionar la esperanza de la gente. Si él termina siendo igual o peor, si sigue siendo igual o peor que los anteriores, a los que él cuestionó, si estas prácticas negativas que hemos señalado las continúa, entonces va a defraudar a la gente. Yo creo que el presidente Bukele debe ser responsable
debe ocupar el respaldo que tiene la gente para hacer cosas buenas, ¿verdad? Para enfrentar en serio los problemas de este país y no vaya a, porque entonces vamos a tener una nueva decepción colectiva. O sea, la gente, el trauma social en este país va a ser mayor, ¿verdad? La gente votó por el Frente en el 2009 desencantada con Arena. Votó por el presidente Bukele en el 2019 desencantada con el Frente. Si Bukele desencanta a la gente, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que el presidente Bukele debe ser responsable con ese desafío y debe ser responsable con la historia, porque si no, la historia misma y el pueblo mismo lo va a juzgar. Muchas gracias. Hablamos la otra semana de la CICIES.